Hablar de los seguros normalmente no es como muy sexy, sin embargo, me parece que es un tema muy relevante porque normalmente las personas han tenido una mala experiencia en seguros, ¿no? Y algunos están asentando con la cabeza que así es. Pero lo primero que uno tiene que hacer, y después de haber escuchado a tantas personas, es que cuando vas a tener un negocio, pues lo primero que tienes que pensar es en tener un seguro. Porque si tanto dinero te costó tener el negocio, y normalmente el esfuerzo por poner un negocio, ya sea comprar una máquina, comprar transporte, tener personas empleadas contigo, pues tienes que pensar en los seguros. Entonces, una de las principales cosas que yo quiero recomendarles para cuando vas a hacer la contratación de un seguro es el clásico que te asesora un agente, que tienes que leer las exclusiones. Pero antes de las exclusiones, tienes que pensar perfectamente bien qué es lo que quieres asegurar. Y cuando decides qué quieres asegurar, tienes que buscar distintas opciones en las más de 80 compañías de seguros que hay en el país. Más de 80, mucho más que bancos, así es. Y normalmente lo que tienes que ver es leer un contrato que normalmente te da flojera, porque siempre decimos que las compañías de seguros escribimos todo en letra chiquita, cosa que no es cierto. Aquí yo no vengo a defender a las compañías de seguros, pero no es cierto, porque lo más relevante es leer el apartado de exclusiones. Y exclusiones es qué no me cubre. Pero también tienes que leer las partes que tienen que ver con que las coberturas que contrataste, qué sí cubre. Nosotros en la Ciudad de México normalmente tenemos unas lluvias tremendas, pero no tenemos ni un solo río alrededor, ni uno. Entonces, cuando hay filtración en tu casa o hay filtraciones en tu negocio, lo primero que tú haces es voltear a ver tu póliza, reclamas el siniestro y ¿qué crees? No te pagamos. Y no te pagamos porque esa cobertura no existe en ninguna póliza de empresas ni de casas. Es una situación, yo diría, un poco incómoda, porque piensas que porque tú aseguraste tu negocio y cayó una tremenda lluvia, pues entonces ya tu negocio está asegurado. No es así. Por eso es tan relevante que siempre leas perfectamente bien las condiciones del contrato de seguros. Aun cuando te dé flojera y sean 10 páginas, lo tienes que hacer, porque a la hora de que ocurre un siniestro es cuando te das cuenta que si lo que contrataste te sirvió o no te sirvió. Una vez que nos damos cuenta que ya tenemos una póliza así, ¿no?, que a veces no nos está cubriendo, ¿qué nos recomendarías hacer? Pues lo que tienes que hacer es hablar con quien te la vendió y decirle que tú tienes otras necesidades de aseguramiento. ¿Por qué razón? Muy sencillo, porque lo peor que te puede pasar es esta mala experiencia de que contratas un seguro y que el día que vas a tener un siniestro no te lo pague. Entonces te tienes que acercar, por supuesto, con tu agente de seguros. Normalmente hay agentes de seguros especialistas. En el caso de nosotros que no tenemos agentes, tratamos de hacer productos muy sencillos que en menos de 5 o 10 minutos tú puedes leer las coberturas de lo que contrataste y vas a saber qué sí te cubre y qué no te cubre. Ahora bien, tú me estás diciendo, oye Edgar, pero no me lo cubre. Bueno, si no te lo cubre, tienes que preguntar si hay manera de que te lo cubren. Y si no te lo cubren, entonces tienes que tomar otras decisiones sobre el riesgo que estás tú tomando en tu negocio. Por ejemplo, el robo, el transporte de carga. Hay lugares, y esto es importante que lo sepan, pero hay muchísimos lugares en nuestra queridísima República Mexicana que las compañías de seguros no les interesa ni van a asegurar transporte de carga, simplemente por el robo. Hay horarios en los que si tu camión circula con mercancía en algunas zonas que les llaman calientes de la República Mexicana, a las horas de la madrugada, 3 de la mañana, por ejemplo, hay compañías de seguros que no te cubren el robo de ese transporte de carga y seguramente tú no lo sabías. Y la principal razón es porque hay tal violencia en el país que las compañías se cubren cuando el riesgo, ya sea en este caso el transporte de carga, está en una zona muy peligrosa, en horarios muy peligrosos.
Entonces eso se llama que cuando tú agravas el riesgo, pues las compañías de seguros se cubren. Entonces son de las consideraciones que tú también tienes que tomar en cuenta en tu negocio. Perfecto. Y quiero compartirles al público que cuando empezamos a platicar, hablábamos de que muchas veces esta parte de los seguros lo abordamos desde un lugar de miedo, desde un lugar de que no me pase, ¿no? Y juntos platicábamos de cómo la verdad el bottom line de todo esto es esta tranquilidad que estamos buscando, ¿no? Obtener a partir de contar con diferentes herramientas que nos acompañen a lo largo de una planeación, ¿no? Que no nos vaya a sorprender, ¿no? Que no quieres que pase, pero que buscas este estado de paz, ¿no? Y ¿saben qué? Hicimos, junto con BBVA Seguros, esta carpa que tenemos aquí atrás, no sé si ustedes ya la fueron a ver, es una carpa de tranquilidad. ¿A qué me refiero con esto? A que siempre tenemos que buscar ese espacio en donde volvamos a nuestro centro, en donde nos demos esos 5 minutos como para volver a centrar y volver a ponernos la cabeza sobre el cuerpo, ¿no? Para poder encontrar esa paz, esa tranquilidad. Entonces los invitamos a que vengan a nuestra carpa de Seguros BBVA de tranquilidad que está aquí atrás. Es una azul. Salen por aquí, se dan la vuelta por los food trucks y luego entran a esta carpa. Está ahí Ale Villalba con unas meditaciones guiadas, con unos cuencos que nos van a volver a meter en paz y esperemos que sea la primera de muchas experiencias que justamente nos ayuden a encontrar nuestra tranquilidad, así como los seguros de BBVA. ¿Puedo mandar 2 mensajitos? Por favor. El primero, también tenemos un stand de educación financiera. Esto es súper relevante. Esto es súper relevante porque el tema de educación financiera es increíble, pero no está ni siquiera en los libros de texto, ¿no? Y el principal estrés, ya lo han dicho aquí, es el dinero. Y la segunda tiene que ver con lo que está comentando Carla. Cuando tú a los seguros los ves como un mal necesario, creo que estás cometiendo un error, porque los seguros tienen que estar o ser parte de tu canasta básica, porque cuando ocurre el siniestro, cuando ocurre la desgracia, no pensemos en el COVID, que ya se ha hablado mucho del COVID, pero un enfermo de COVID sin póliza de gastos médicos, pues la familia tuvo que haber pagado, si se complicó un poquito, pues unos 500,000 pesos. Si se entubó, unos 4 millones de pesos. Y si quedó hospitalizado durante 6 meses con un método que le llamaban el ECMO, que lo practicaban algunos hospitales, llegó a costar 40 millones de pesos. Pregunta, ¿quién trae 40 millones de pesos en la bolsa para atender una enfermedad de ese tipo? Pues me parece, por eso no quería hablar yo de desgracias, pero son reflexiones muy importantes porque ustedes como emprendedoras, ¿cuánto te costó poner tu negocio? ¿Le metiste mano al ahorro? ¿Pediste un préstamo? Lo que sea. ¿Compraste un camión? Lo que sea. Pues eso, asegúralo. Asegúralo. Aprende a asegurar las cosas porque siempre que cuides tus activos te va a generar lo que estamos buscando en la carpa, tranquilidad. No hablar de desgracias, sino hablar de tranquilidad. Así es que de verdad, muchísimas gracias por la invitación y pues los invitamos a la carpa de tranquilidad. Muchas gracias.